Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Antes de empezar con el video, quiero pedirte un pequeño favor: si este contenido te gusta o te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. También quédate a verlo completo, porque eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Tu apoyo hace una gran diferencia y permite que este contenido llegue a quienes también lo pueden necesitar. Ahora sí, comenzamos. Bueno, levántense, que van a reaccionar a otro universo, así que prepárense. Charlie, ¿emocionada? ¿Otro universo? Eso suena muy divertido. Buggy, cruzada de brazos, espero que no sea algo demasiado caótico. Ángel Dust, estirándose en su asiento, mientras sea entretenido yo estoy dentro. Usk, tomando un sorbo, solo espero que esta vez no sea otro loco con poder de destruir ciudades. Box, ajustando una pantalla, tranquilos, si es otro universo, seguro habrá buen espectáculo. Valentino, riendo, mientras tenga algo interesante que ver. Velvete, mirando la pantalla que empieza a encenderse, vamos, que empiece ya. Alastor, con su gran sonrisa, un nuevo mundo para observar, esto promete ser muy entretenido. Ángel Dust, riendo suavemente mientras mueve los hombros, qué maravilloso ritmo tiene este rap. Me hace sentir con ritmo, jejeje. Charlie, aplaudiendo emocionada, ¿sí? Tiene mucha energía. Buggy, mirando la pantalla, al menos la música está buena, espero que la historia también. Usk, tomando un sorbo, HMPH, mientras no empiecen a gritar demasiado. Box, subiendo el volumen de una pantalla, este tipo de ritmo es perfecto para un show. Velvete, moviendo la cabeza al compás, sí, esto sí tiene estilo. Alastor, sonriendo ampliamente, nada como una buena melodía para comenzar el espectáculo. Que estoy en el infierno, vi nula la idea de poder subir, entonces subí de manera sutil, mi manera de matar y le condena a subir. Como un pecador podría tocar el cielo, si su oportunidad ya la perdió, pero incluso yo desconfiando de ello, pude conocer la redención. El demonio del radio se hizo angelical, muy angelical, y ahora va sintonizando. Box, mirando la pantalla confundido, ¿pero qué carajo? Espera, ¿qué hace ese tarado ahí en la pantalla? Lucifer, frunciendo el ceño, ¿qué? ¿Cómo se pudo redimir ese? Alastor, mirando fijamente la pantalla y luego soltando una carcajada, Dios mío. ¿Y ese guapo ángel? No, si el guapetón soy yo mismo. Jajaja. Tómenlo, soy el favorito de Dios. Charlie, sorprendida, espera, ¿alguien se redimió de verdad? Buggy, ¿sería? Eso no pasa todos los días en el infierno. Ángel Dust, inclinándose hacia adelante, oye, esto sí se está poniendo interesante. Usk, tomando un sorbo, HMPH, si alguien logró redimirse, eso sí sería noticia grande aquí. Velvete, mirando la pantalla con curiosidad, vamos, que expliquen qué demonios está pasando. Un ritmo celestial, bastante celestial, pero estoy cambiando. No me siento mejor, ni parezco ser yo, quizás no sea tan malo. Ser el siervo de Dios, ser un siervo de Dios. Usk, mirando incrédulo. Esto es lo último que pensé que vería, o sea, ver a ese señalando a Alastor y diciendo que es bueno ser un siervo de Dios, eso sí es increíble. Lucifer, encogiéndose de hombros, o sea, sí, está bastante bien y todo, pero yo la cagué cuando dejé el cielo por una mujercita. Pero bueno, esa es historia para otro cuento. Mientras tanto, Alastor se balancea en las cortinas del teatro con su enorme sonrisa. Alastor, cantando, yo soy un siervo de Dios. Ángel Dust, mirando hacia arriba y riéndose, Nunca pensé que vería al Radio Demon haciendo un número celestial. Charlie, sorprendida, bueno, eso definitivamente no estaba en mi lista de cosas posibles. Cherry Bomb, cruzada de brazos, sí, esto ya se salió completamente de control. Box,
ajustando su pantalla, esto sí que es contenido viral. El lugar se ve diferente al infernal. Ahora dentro de esta tierra tan pura me debo internar. Lo voy a intentar, pero al integrar a una persona tan mala en un mundo tan bueno es algo complicado. Ahora me siento asqueado y sigo pensando en mis actos sin cesar. Yo no quería esta redención, yo era más de la rebelión. Quería ser el dueño de todo el infierno y ese motivante se perdió. La maldad ya se desprendió, ahora tengo más decepción. Velvete. Espera un segundo, ¿me están diciendo que si uno se vuelve ángel se le van todos los sentimientos malos o algo así? Yo, explicando, no exactamente. Convertirse en ángel no significa que desaparezcan todos los sentimientos negativos. Lo que cambia es la forma en que la persona los maneja. Los ángeles todavía pueden sentir tristeza, dudas o incluso enojo, pero no se dejan dominar por esos sentimientos. Aprenden a controlarlos y a actuar con compasión y propósito. La redención no borra quién eras antes, más bien demuestra que decidiste cambiar y usar tus experiencias para algo mejor. Charlie, emocionada, eso es justo lo que intento demostrar con el hotel. Baggie, asintiendo, cambiar no significa olvidar el pasado, sino aprender de él. Ángel Dust, encogiéndose de hombros, bueno, si eso significa que todavía puedo ser yo mismo, entonces suena menos aburrido. Usk, tomando un sorbo, HMPH, suena más complicado de lo que pensé. Al menos muy el idiota de Adán y ahora me paseo en el Eden yo. Se ve que el sol más se vendió y la mía se resetió. Estoy cumpliendo con las órdenes y hasta Dios me debe otro level up. Ya vieron que el Astor no se nervió, soy mejor que Lucy pues él descendió. Yo siendo su reino y el nene como ángel se me ve mejor. Ahora entiendo. Alastor, riendo fuerte. Tómalo, Lucifer. Me veo más guapote que tú como ángel, jajaja. Lucifer, frunciendo el ceño, eso jamás pasará. Ángel Dust, mirando a ambos y riéndose, ja. Esto sí es competencia de egos. Charlie, un poco nerviosa, chicos, no conviertan esto en otra pelea. Baggie, cruzada de brazos, demasiado tarde para eso. Usk, tomando un sorbo, HMPH, al menos esto está entretenido. Velvete, mirando la escena con una sonrisa, sí, esto sí que es buen espectáculo. Cherry Bomb, nerviosa, bueno como ángel no tiene nada de malo, hasta se ve más guapo y todo. Lo que esta sala simboliza. Tengo en mis manos bastante poder, pero poca malicia. Incluso lo que me caracterizaba, aquí miedo no sintoniza. Y ya no me siento especial si todos los demás llevan una sonrisa. El demonio del rap. Usk, vaya, se ve tan raro Alastor cuando no se ríe, hasta se ve tenebroso. Ángel Dust, mirando con una ceja levantada, sí, cuando ese tipo deja de sonreír es cuando realmente da miedo. Charlie, un poco preocupada, su sonrisa siempre está ahí, así que verlo serio sí es extraño. Baggie, eso solo demuestra que algo importante está pasando. Lucifer, cruzado de brazos mirando a Alastor, HMPH, así se ve cuando deja de actuar. Velvete, observando con curiosidad, sí, ahora sí parece un verdadero demonio poderoso. Usk, tomando otro trago, exacto, cuando el payaso deja de reír, es cuando empieza el problema. Adiós, se hizo angelical, muy angelical, y ahora va sintonizando un ritmo celestial, bastante celestial, pero estoy cambiando. No me siento mejor, ni parezco ser yo, quizás no sea tan malo ser el siervo de Dios, ser un siervo de Dios. Alastor, mirándose con orgullo. Dios mío, sí soy guapo. Mira eso, el blanco me queda perfecto, jejeje. Vox, riéndose, eso sí se llama amor propio, jaja. Ángel Dust, mirando de arriba abajo, bueno, hay que admitirlo, el traje blanco te queda elegante. Charlie, sonriendo un poco, sí, se ve muy diferente a lo normal. Baggie, cruzando los brazos, sigue siendo raro ver a Alastor con algo tan celestial. Lucifer, con una sonrisa ladina, HMPH, no te emociones tanto. Usk, tomando un trago, mientras no empiece a cantar otra vez, todo bien. Acostumbrar a mi rol de seriedad, adaptándome a la labor tan servicial. Ahora desde el día de hoy, Alastor se retiró y ha llegado su versión angelical. Demonio del radio, se hizo angelical, muy angelical, y ahora va sintonizando un ritmo celestial, bastante celestial, pero estoy cambiando. No me siento mejor, ni parezco ser yo, quizás no sea tan malo ser el siervo de Dios, ser un siervo de Dios. Vox,
mirando la pantalla sorprendido. Uy no, ¿cómo este sujeto se va a redimir? ¿Cómo fue posible? Charlie, emocionada, eso significa que sí se puede. La redención es posible. Buggy, aún escéptica, bueno, depende de quién sea. Ángel Dust, recostándose en la silla, sí, porque si estamos hablando de Alastor, eso sí sería una sorpresa enorme. Usk, tomando un sorbo, HMPH, ese tipo no parece de los que cambian fácil. Lucifer, cruzado de brazos, exacto. Algunos demonios no cambian, solo encuentran nuevas formas de divertirse. Velvete, mirando con curiosidad, pero si de verdad se redimió, eso sí sería historia en el infierno. Entonces se abrió de golpe para dejar ver una luz fuerte y dejar ver a una silueta Lucifer, pálido y gritando no me jodas es Dios.